Amén. Así que hoy, bienvenido a cada uno de ustedes que está acá en casa. Los que están en redes sociales de igual manera, les bendecimos. Hoy queremos continuar con la serie Dios está contigo. Diga conmigo, Dios está conmigo. ¿Hay una realidad en eso? Amén. Hemos venido diciendo esta palabra, muchos lo saben. Aún el mundo, el inconverso, el que no tiene una relación con Dios, sabe que Dios está con él. Es una palabra muy conocida, pero muy poca vivida, muy poca con experiencia. Entonces estamos llevando este mensaje durante el mes de septiembre y el mes de octubre, para que nosotros como creyentes podamos madurar en nuestro pensar y en nuestro caminar y tener experiencia que realmente Dios está con nosotros. Ahora, quiero empezar porque se me viene a la mente esto. Muchos creen que reflejar o el sinónimo de que Dios está con nosotros es cuánto dinero tienes, cuántas posiciones tienes, ¿sí? Y muchos lo han medido de esa manera. Y creo que eso son añadiduras de Dios. No tiene nada que ver, cuando Dios quiere ser parte de nosotros, lo primero que va a hacer con nosotros es dejarnos saber que Él está con nosotros para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida. Después vendrán las cosas que por naturaleza y por favor y gracia de Dios vienen a nosotros, sus bendiciones. Pero no mida que Dios está con usted por lo que tiene, porque usted puede tener mucho, pero puede ser pobre por dentro. Por fuera usted puede tener bastante, pero por dentro está vacío. Y eso nos refleja entonces que Dios está con usted. Dios está con aquellos que se dejan cambiar por dentro primero y luego muestra su favor hacia nosotros. Amén. Así que es muy importante esto. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la plenitud de Jesús. La plenitud de Jesús. ¿Qué es plenitud? ¿Alguien sabe qué es la palabra plenitud? Alguien que levante la mano, por favor. Uno solo. Hermana Miriam, ¿qué es plenitud? Que se extiende todo. ¿Alguien más? Levante la mano. Totalidad. Tener más de lo necesario. Yo no sé si tuviste mis notas, pero es una realidad. Plenitud entonces es tener más de. Y hoy vamos a ver eso. Quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses 4, por favor. Y vamos a ver lo importante que tiene que ser Jesús para nosotros en esa plenitud, en esa totalidad. ¿Sí? Lo ponemos de esa manera, Jesús en la totalidad de Jesús. Y en la totalidad de Jesús no hay nada que se quede fuera. Todo lo llena. Amén. Cuando lo tenga, por favor, se me pone un momento de pie, por favor, gracias. Filipenses capítulo 4, versículo 18 al 20. Voy a empezar un poquito atrás para que veamos cómo el corazón de Pablo empieza a expresarse y llega al punto donde queremos llegar. La palabra del Señor dice así: por el momento tengo todo lo que necesito. Miren Pablo diciendo, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien, dice, abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Dice, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Este mismo Dios, oiga esto, este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten en las, dice, gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea nuestro Dios Padre por siempre y para siempre. Amén. Puede tomar su asiento, gracias. Oiga cómo empieza Pablo hablándole a esta iglesia y le dice, sabes, tengo lo necesario, es más, tengo más de lo que yo pensaba tener. Pero quiero agradecerle a ustedes. Pero ya que Él tiene esa bendición, le deja saber al pueblo y le dice esto: ese mismo Dios que me ha bendecido,
ese mismo Dios que me ha mostrado que está conmigo, también tiene riquezas para ustedes. Y Dios, Pablo de una otra manera devuelve esa bendición a través de esa palabra, para que alguien en la iglesia de Filipenses lo crea, y que ese pueblo pueda recibir esa palabra y pueda caminar en esa palabra. Para muchos quizás, pastores como nosotros, tirar una palabra de bendición o dar una palabra de bendición quizás no sea muy poderosa para muchos de ustedes, pero yo les aseguro que si aquí se parara un Benny Hinn, que así aquí se parara un Billy Graham, ¿me entiende? Y usted la escuchara, usted reaccionaría un poco diferente, sin saber que no es el hombre, es Dios en su palabra que le ha prometido, si usted lo cree. Y esa idea, por eso es que Pablo constantemente trata de exhortar a la iglesia, para que la iglesia pueda creer no en Pablo, sino en Cristo Jesús, quien está usando a Pablo. Cada mañana, cada domingo que usted viene aquí, debe de tener una idea de cómo yo puedo meterme en esa plenitud de Dios, en eso que abarca todo en nuestra vida. Cómo nosotros nos podemos meter, sumergir en esa totalidad de Jesús. ¿Saben que muchas veces no lo probamos, no lo intentamos, porque estamos cómodos en lo que tenemos y en lo que estamos viviendo hoy? Muchos se sienten a gustos por lo que tienen en Dios y dicen, no creo que necesite más. Pero no te has dado cuenta que lo que estás viviendo ahora ya es viejo, ya es pasado, ya no tiene el mismo peso que antes. Y entonces te quedas con lo que tienes en el pasado y no intentamos sumergirnos en aquella plenitud o aquello nuevo que Dios tiene para nosotros. Y hoy yo quiero que usted escuche la palabra y no la tome como una exhortación. Y si la quiere tomar así para su vida, gloria a Dios. Pero yo quiero instar a alguien en esta hermosa tarde ya, a que podamos, llevar en nuestro corazón al salir de este lugar, que Dios está interesado en que nosotros vivamos en esa plenitud. Por eso hablamos hoy la plenitud de Jesús. Si Dios está con nosotros, si Dios es con nosotros, también Dios tiene que ser esa plenitud para nosotros. Cuando Dios promete estar con nosotros, Dios no se da la tercera parte de su vida. Cuando Dios promete estar con nosotros, solo nos dice, me voy a entregar a ustedes la mitad. Cuando Jesús murió en la cruz, no se dio la mitad. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿se dio qué? En totalidad, en toda su plenitud. Y entonces cuando eso viene a pasar en nosotros y decimos, wow, Dios dice, ¿y qué dice Juan 3:16, hermana Alejandra? En inglés, es ok, me comprende. Sí, de tal manera amó Dios ¿a quién? Que entregó ¿qué? A su único, no al tercero, sí, no al sobrino, no al primo, a lo único hijo, para que mostrarme tienes en totalidad, o darse en totalidad, perdón, hacia la humanidad. Entonces, si Jesús ha sido ejemplo para nosotros desde el principio, ahora nosotros debemos de creer que esa misma plenitud está todavía vigente para nosotros. Dios tiene mucho para darnos, decíamos el viernes, pero pocos buscamos esa plenitud de Dios, ¿sí? Y entonces queremos, que en este mensaje usted lo tome como una exhortación, como un momento en que su corazón de una otra manera lo pueda practicar, como usted lo quiera tomar. Pero le voy a pedir que en estos minutos usted ponga atención a esta palabra, y estoy seguro que Dios de una otra manera traerá una palabra a nuestro corazón. Amén. Cuando parece, mire cómo voy a empezar esto. Cuando parece que teniendo a Jesús como plenitud, cuando parece que hace falta cosas en nuestra vida, que cuando lo escuchamos hablar de que si Jesús es mi plenitud y mi todo, ¿por qué es que hay cosas en nuestra vida que están faltando? Cuando nosotros nos preguntamos si Dios realmente es plenitud para mí, entonces ¿por qué hay vacíos en mi vida? ¿Por qué no he llegado a encontrar una llenura total, en este evangelio? Porque a veces me siento como que si Dios es todo y si Dios me llena todo, porque a veces mi vida, camina como que si no estuviera, sintiendo nada o viviendo nada con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ese punto donde
pareciera, ¿me entiendes?, que nosotros como creyentes llegamos a un punto de decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero hay cosas que yo no estoy viviendo contigo, y hoy escucho a otras personas que dicen esto y el otro, y están viviendo contigo, están teniendo experiencias contigo, y etcétera, etcétera. Y nosotros pareciera que no estamos ni siquiera cerca de lo que esas personas están diciendo. Ahora podríamos decir: ¿será que Dios tiene entonces personas favoritas? Dios no tiene personas favoritas y nunca lo tendrá. Si no, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Es la realidad. Entonces, más sin embargo, como Dios no tiene favoritos, Dios lo que quiere mostrarnos a través de nosotros, el decir que no tenemos, es que vamos a entrar a cosas bastante importantes. Decía mi hermano que miró mis notas, hermano Chris, que el significado es bastante, ¿me entiendes?, más de lo que necesito, más de aquello, ¿me entiendes?, que parecemos que no ocupamos. Esa plenitud de Dios quiero que vayamos y empecemos a hablar a través de este mensaje. Vivimos en tiempos, iglesia, donde muchos, ¿me entiendes?, caminamos con muchas cosas deseando la plenitud de Jesús. El cristianismo de hoy y de otros tiempos, de otras generaciones, siempre, ¿me entiendes?, muchos quieren, ¿me entiendes?, a veces lo poco, lo mucho de Jesús, pero siempre hay un deseo. Quieren, ¿me entiendes?, eso suficiente de su presencia para sentirse mejor. Hay creyentes que cada domingo, cada culto vienen con una idea de: yo quiero sentir a Jesús porque quiero sentirme bien. Y esa es una de las cosas por las cuales no disfrutamos la plenitud de Jesús, porque vamos a entrar un poco más a ese punto, donde muchos, ¿me entiendes?, queremos esa presencia de Dios, queremos sentirnos mejor, ¿me entiendes?, pero a veces no queremos vivir, ¿me entiendes?, confrontados a nuestro pecado. Queremos vivir una plenitud de Dios, pero cuando Dios nos confronta, entonces no queremos la plenitud de Dios. Cuando nosotros queremos lo suficiente de Dios, su amor para que nos consuele, queremos ese amor para que Él nos pueda abrazar, pero, ¿me entiendes?, no todos quieren, ¿me entiendes?, querer pedir perdón a aquellos que te han ofendido. Y la plenitud de Dios no trabaja solamente para que te sientas bien. La plenitud trabaja para enseñarte el carácter de Dios en nosotros. Muchas veces quieren que la gente te pida perdón, pero tú no has perdonado a muchos. Quieres que el amor te abrace de Dios, pero tu amor es tan pobre que no alcanza a abrazar a nadie. Y esa plenitud de Dios tiene que cambiar en nosotros, porque si nos llamamos hijos y queremos la plenitud de Dios, ¿para qué quieres la plenitud de Dios? Sería la pregunta hoy. ¿Para qué quieres eso lleno, eso todo de Dios en tu vida? ¿Para que te sientas bien? ¿Para que Dios te siga dando? ¿Para que tengas lo material? ¿O quieres la plenitud de Dios para que cambie un carácter en nosotros y podamos tener la vida de Jesús en nosotros? Porque de nada sirve que Dios te abrace, y cuando Dios te manda a abrazar, rechazas. Cuando Dios te ha perdonado más de lo que tú te imaginas, esa es la plenitud de Dios. Te ha abrazado tanto, te ha abarcado tanto a ti y a mí, que nos ha perdonado cosas que no tendrían que perdonarse. Mas sin embargo, la plenitud de Dios te ha perdonado. Pero cuando Dios te manda a perdonar, tú dices: nah, no se lo merece. No se lo merece. ¿Acaso tú merecías el perdón de Dios? No, pero Él te lo dio por amor, por esa plenitud que Él te abrazó desde el principio. ¿Se da cuenta? Queremos esa plenitud, queremos vivir, ¿me entiendes?, la vida de Jesús. Queremos experimentar la llenura de Dios. Queremos la triple unción, ¿me entiendes?, que tenía Eliseo. Queremos hablar más en lenguas que muchos. Queremos que Dios nos haga brillar, ¿me entiendes?, como cualquier otra cosa. Hay gente que hasta orado y dice: Señor, úsame como usaste, ¿me entiendes?, a esa mujer, ¿cómo se llamaba?, americana, Kathryn Kuhlman. Úsame, Señor. Oye, pero no sabes lo que ella pasó para estar donde estaba, o cómo es que Dios la llevó a donde la llevó.
Es que la plenitud de Dios, antes, yo siempre he dicho esto, antes que te ponga allá, te va a trabajar acá. Es que mire, muchos dicen, no, es que yo quiero de Dios, yo quiero de Dios, yo quiero de Dios. Pero estás pidiendo lo que tú quieres. Y cuando lo de Dios viene y te quiere cambiar, tú dices, no, eso no. Mejor no. Si va a ser así, mejor me espero. Y Dios no tiene problema en esperarse, mientras está buscando a alguien que sí quiere la plenitud de Dios. Entonces esa plenitud de Dios, vamos entrando aquí apenas a la introducción. Cuando esa parte de nuestra vida, cuando tenemos que ver con el amor, cuando queremos tener la plenitud para sentirnos bien, pero no para ser confrontados, estamos equivocados en vivir una plenitud de Dios. Dios no viene para llenarte, Dios no viene para rodearte, para que te sientas bonito. Por eso he dicho una y otra vez, iglesia, si tú vienes a Jesús para sentir algo, muchas veces te vas a ir desanimado, porque te vas a salir de este lugar no sintiendo nada. ¿Te das cuenta? Es que hoy yo no sentí nada. Es que no tenías que sentir nada, tenías que creer que Dios está en medio nuestro y hace cosas dentro de ti que tú no las vas a ver, que quizás no las vas a sentir, pero mañana vas a ver el resultado. Eso es diferente. El problema es que nos han enseñado en la iglesia que tenemos que sentir. ¿Sí? Y si en ese día tú te levantas muy animado y empiezas a sentir, y si lo vas a vivir, y si vas a querer experimentar a Dios, vas a tener que trabajar con tu fe, con esa plenitud de Dios. ¿Qué quiero recomendarte hoy? Y aquí terminaríamos el mensaje. Y es que antes de pedir unción, dile al Señor, revisa mi corazón. Que antes de pedir llamado, quita todas esas costras que hay en mí que el pecado ha formado. Y te aseguro que Dios se va a encargar de hacerlo y va a poner una unción fresca en tu vida. El problema es que queremos llamado y hay mucha costra de pecado en nosotros. Se han creado, ¿cómo se dice esos? Se me fue la palabra. Como una parte de que se vuelve como... my God. Yo no sé si usted ha visto cómo se ven los palos del mar que se llenan de lama y todo eso. Muchas veces nosotros así nos vemos delante de Dios, pero queremos unción, pero queremos llamado. Y Dios dice, hijo, hija, no puedo hacer nada hasta que me dejes meterte en mi plenitud y limpiarte de esas cosas que no te van a dejar. Yo dije el viernes, ¿para qué Dios te quiere llevar allá si le vas a echar a perder el plan? ¿Para qué? Mejor déjate obrar, déjate tomar de Dios acá, porque de seguro allá es tuyo. Nadie va a quitar lo que es tuyo, amén. Nadie va a quitar la unción que es tuya, nadie, es tuya. Está tu nombre, pero para llegar allá, es aquí. Cuando Dios está, ¿me tienes? Tratando con nosotros en esa plenitud, queremos lo suficiente de Dios, ¿me tienes? Y queremos que la misma palabra nos motive. Mira, hay gente que usa la palabra para sentirse motivado, mas no transformado. Hay gente que busca versículos aquí y se siente animado. Mira, la Biblia no es solo para animarte, la Biblia es para venir y transformarte. No dice la palabra que vino para redargullir, para corregir. La palabra no vino para que te sientas bonito y digas, ay, qué bonito hoy, la palabra estuvo preciosa, pero mañana vuelves a vivir la misma vida. No pasó nada, no sucedió nada. Simplemente dijiste que el mensaje era bueno. Pero cuando tú te dejas que Dios te meta en esa plenitud, o deseas entrar en esa plenitud, hay cambios. Y usted y yo estamos en ese proceso. Usted y yo estamos en ese proceso de transformación. Yo quiero que mi hermano me tire esa primera imagen, por favor. Mire lo que hay aquí. Lo puse con intención. Nos inspira un Jesús que sana, que alimenta, que abraza, que calma la tormenta, pero nos incomoda. ¿Sí? Cuando Jesús dice,
Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero me encanta esta parte porque dice: tome su cruz no los domingos, no cuando viene al culto, sino que todos, cada día, y sígame. ¿Por qué puse esta parte? Porque muchos de nosotros queremos a ese Jesús cuando hablamos de plenitud. Por eso dije al principio, quizás este mensaje para muchos de ustedes va a ser exhortación. No es solamente exhortación, es poner en tu corazón la verdadera razón por la cual estamos en Jesús. ¿Sí? Lo demás vendrá, el llamado vendrá, la unción vendrá, Dios ya te escogió, ya te miró. Pero hoy hay muchos de nosotros que necesitamos ser transformados. No te preocupes por el llamado, Dios ya lo tiene. No te preocupes por la unción, Dios ya te la dio. Lo que Dios está tratando de ahora es ordenarnos para que cuando estemos allá lo podamos hacer lo mejor para que Él se glorifique. Este es el deseo de Dios. Entonces muchos queremos, nos inspiramos cuando, wow, Jesús, el que sana, el que hizo cosas, el que, gloria a Dios. Pero cuando viene el momento en que Jesús nos dice, ese mismo Jesús que te inspira, es ese Jesús que viene y te dice: tienes que negarte a ti mismo todos los días. Tienes que negarte a ti todos los días. ¿Y qué es negarte? Es abandonar placeres, es abandonar decisiones equivocadas, ¿sí? El negarte a ti mismo tiene que ver con tu propia carnalidad, con mi propia carnalidad. Ese es negarse todos los días. Porque si tomaste la cruz, no literal, pero tomaste la responsabilidad de seguir a Jesús, vas a tener que mostrar un testimonio que Cristo vive en nosotros. Y ese es negarse a sí mismo. Vivir en la plenitud de Dios no es solo hablar de un Dios de poder, es experimentar el poder de Dios en nosotros. Es fácil que usted diga: oh, la Biblia dice que el Señor abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco, y gloria a Dios. Pero si tú no lo has vivido, no has experimentado a Dios en tu vida, de nada te sirve que hables de la Biblia, porque tú no hablas de un Dios de historia, tú hablas de un Dios de vivencia. Eso es lo que la iglesia hoy, en estos tiempos, necesitamos vivir. Y entonces, ¿qué pasa entonces? Que cuando Dios nos insta a poder seguirlo, entonces venimos a toparnos en que Jesús dijo: no, espérate. Si yo hago eso, yo soy todo eso, pero tienes que me conozcas bajo esa transformación. Entonces, esa es la parte que queremos hoy, comunicar a tu corazón. Porque Jesús, no solo inspira, sino también, transforma. Porque esa misma plenitud de Dios es la que está haciendo cosas hermosas en nosotros. La transformación, iglesia, no cuesta. La transformación de Jesús no cuesta, ya la pagó en la cruz. Solo nosotros tenemos que tener la decisión y la disponibilidad para entrar a esa llenura de Dios. Ahora, yo quiero en esta hora, poco a poco, ir desarrollando estos momentos. Y vamos a hablar de 5 cosas hoy que tienen que ver con nuestro carácter o nuestro corazón. Y si te cae la palabra, no la ignores, porque no ignoras, lo que yo digo. Estás ignorando lo que Cristo está tratando de hacer contigo. El día de mañana, cuando vengan los momentos, no digas: nadie me dijo. Es que hubo un consejo de Dios. Amén. Jesús no vino, oiga lo que voy a decir, Jesús no vino para hacer sentir bien tu momento, sino vino para hacer, algo completo en nosotros. Jesús, lo vuelvo a repetir, Jesús no vino para hacer, sentirnos bien por un momento. Dios vino a transformar, a llenarlo todo en nuestras vidas. Jesús, la gracia de Dios no es como una, ¿cómo diría yo? La gracia de Dios o la plenitud de Dios no es cosmética. La gracia de Dios, el poder de Dios no es cosmética. ¿Qué quiero decir con eso? Que la gracia y el poder de Dios no te viene a maquillar. No, Dios viene a hacer la obra, que Él vino a hacer en nosotros. Queremos, un evangelio cosmético, sí. ¿Sabe por qué hay mucha gente que prefiere iglesias donde no los confronten? Porque les predica un evangelio cosmético, donde maquillen
tu pecado, maquillen tu culpabilidad, maquillen, ¿me tienes? Tu manera de vivir. Y la palabra a mí, ¿me tienes? Aquí hay un Jesús que no habla, ¿me tienes? Con un evangelio cosmético, con un evangelio que te viene a poner un make-up para que salgas el domingo, después del domingo bien guapo, ¿me tienes? Si sigas la vida como sigues. No, no, el evangelio para mí es un evangelio que reta, que transforma, porque Dios no va a meter al cielo gente carnal. Dios no va a meter al cielo, ¿me tienes? Gente, ¿me tienes? Que usted y yo podamos vivir como queremos. Dios viene con amor, con esa plenitud, a dejarnos saber qué tan interesado Él está para hacer una obra en nosotros. Eso es lo que es la plenitud de Dios. Hay gente que he escuchado que predica plenitud de Dios, hablando sobre, ¿me tienes? Que Dios te va a llenar y que Dios te va a abrazar y que la gloria de Dios, ¿me tienes? Te va a rodear. No estoy mal en eso, no es tan mal en esto. Pero yo descubrí en ese momento que un Jesús de plenitud no trata de hacer las cosas de afuera, las trata de hacer primero por dentro. Ese es el Jesús que yo conozco. ¿Para qué te quieres ver guapo por fuera si por dentro te estás pudriendo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres saberte los cantos de la iglesia y que la gente te vea cantar si por dentro tú sabes, ¿me tienes? Que la plenitud de Dios no está llegando como tiene que llegar. ¿Sí? Y sí, la palabra esa no la digo, no se las digo a ustedes porque capaz que van a la iglesia. Pero la palabra dice que parecían aquellos hombres religiosos como blancos por fuera, ¿verdad? Pero podridos por dentro. Y eso para muchos es muy fuerte. Pero no se lo estoy diciendo a ustedes, porque capaz que se van de la iglesia. Por eso es que si buscamos, iglesia, la inspiración, la plenitud de Dios, ¿sí? Y si buscamos todo aquello de Dios, pero seguimos viviendo igual, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa si nosotros seguimos siendo inspirados por Dios, pero seguimos viviendo igual? Imagínense vivir una vida, ¿me tiene? Sin sentido en Cristo. Yo siempre he dicho esto, es aburrido. Si usted es cristiano y usted está viviendo una vida con Cristo que no tiene sentido, usted es un cristiano aburrido. Mejor vayas al mundo. Allá yo creo que usted era más feliz. Pero vivir en Cristo hay una plenitud, iglesia. Te llena de gozo, de alegría. Te llena y te cambia, ¿me tienes? El sentido de vida. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero mi vida lo experimentó en el momento en que Cristo llegó. Las cosas se vieron diferentes. Ya no vi las cosas iguales, ¿me tienes? Las cosas empezaron a ser transformadas. Y empecé a ver que Dios, en la vida de Jesús no hay nada. Probé muchas drogas, probé muchos momentos que me hicieron sentir bien, pero cuando yo sentí el toque de Dios, my God, ¿me tienes? No hubo nada que se comparara con ese abrazo del Espíritu Santo en mi vida. Y yo sé que usted está aquí para experimentar y está experimentando eso. Hay gente aquí que le gustó la fiesta y llegaba al otro día todo cansado, ¿me tienes? De estar bailando. Pero nada de eso te llenó. Pero si has experimentado la plenitud de Dios en tu vida, tú sabes lo que yo estoy diciendo. Sabes, ¿me tienes? Y entiendes lo que yo me estoy refiriendo. Pero si no estás viviendo llenura de Dios, iglesia, no sé qué es lo que estás viviendo. No sé hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Si vienes a este lugar solo por sentarte, solo por escuchar, y en la vida diaria allá afuera no estás haciendo nada por tu vida, shame on you. Pobre de ti. Porque la vida cristiana no se vive domingo tras domingo. No es de que te levantes temprano y vengas acá. No. Se trata de que mañana lunes, donde nadie te ve, donde nadie te está observando, es ahí donde tu vida en la plenitud de Cristo te está metiendo. Imagínense que yo fuera a cada trabajo de ustedes y yo le preguntara a sus compañeros de trabajo: ¿cómo es el hermano Daniel? ¿Verdad? Hijo de Dios, hermano reverendo. Si yo fuera al trabajo de hermano Miguel y yo dijera: ¿quién es el hermano Miguel? ¿Qué dijera? Solo él lo sabe. Si yo fuera al trabajo suyo, hermana Judith, y le dijera a la gente: ¿quién, hermana? Yo no sé qué me dijera.
Y cada uno de nosotros, ¿sí? Y no hay nada mejor que como cristianos podamos llevar un testimonio de la plenitud de Dios, ¿sí? Algo que aprendí en eso fue siempre me tienes esa parte en mi trabajo. Nunca negué quién fui y di testimonio cómo viví. Una vez me recuerdo que hubo un compañero que no sé, tenía celos o no sé, pero el caso que fue con el patrón y le dijo, sabes, él hizo esto, esto y esto. Él viene y trae al muchacho y me trae a mí y le dice al muchacho, oiga, y le dice, si Edwin me dice que es blanco, yo le creo que es blanco. Y si Edwin me dice que es negro, yo le creo que es negro. Y se lo dijo delante de él. Y le dijo, nunca más vuelvas a venirme a decir que él está haciendo algo que yo sé que él no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque en el trabajo tú eres luz, tú eres testimonio. Si hablas de amor, pero no abrazas y no perdonas, no dices, tú estás en otro planeta, hermano. Tú no eres de Cristo, tú eres no sé de quién. Un espíritu de Judas se te ha metido, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasaría si fuéramos al trabajo de cada uno de ustedes y preguntáramos? Imagínate Jocelyn que va de tu trabajo y le digo, ¿quién es Jocelyn? Y hermano, please no vaya, no vaya. No, just kidding. ¿Sí? Imagínate Lexi que vaya a tu trabajo y ¿quién es Lexi? Porque yo la conozco callada, yo la conozco que no ve una mosca y no la quiere matar, ¿me entiende? Pero aquí usted no sabe, pastor, aquí usted no sabe cómo es Lexi. Es un ejemplo que estoy poniendo y trayendo a reflexión al mismo tiempo a tu corazón. ¿Saben quién eres los que te rodean? ¿Sabes que estás dando buen testimonio? Porque si no lo estás haciendo, la plenitud de Dios no está viviendo. La plenitud de Dios no está en nosotros. Por eso es que este evangelio es un poco a veces, un poco como que nos saca de onda, porque quisieran que nos hablaran más de otras cosas. Pero creo que esta palabra durante estos domingos, hay palabra que te ha hecho quebrarte, hay palabras que te ha hecho reflexionarte, hay palabras que te ha golpeado. Pero de eso se trata la palabra, que cada domingo hay una palabra que te confronte para diferentes momentos. Esa es la palabra. Si la palabra fuera la misma y que te hiciera llorar todos los domingos, pues como que no, ¿verdad? Pero hay palabras que te va a confrontar y en ese momento, así como te hizo llorar el domingo pasado, hoy te está confrontando y diciendo, ¿sabes qué? Tu vida tiene que ser y vivir en plenitud. Porque mañana quizás te va a volver a hacer llorar. Si me ponen el título, por favor. Quizás mañana vamos a ser, ¿me tienes? Abrazados. Pero es que la palabra es así. Hoy, para muchos, por eso dije al principio, para muchos esto va a parecer exhortación, pero no lo es. Es para que tú y yo nos pongamos en nuestro corazón y entrar a esa plenitud que a lo mejor no hemos decidido hacerlo. Sí, no hemos decidido hacerlo. No hemos decidido hacerlo porque sabes de antemano que si entras a esa plenitud vas a tener que dejar cosas que hoy no quieres dejar. Y entonces Dios dice, no hay problema. Si no quieres entrar a esa plenitud, no hay problema, yo espero. Es que mire, el problema es que Jesús no tiene problema con nosotros. El deseo de Él es hacer algo con nosotros, pero si nosotros no queremos, Dios no tiene problema con eso. Pero en el camino va a encontrar a alguien que sí quiere, y entonces esa persona va a ser transformada. Y entonces la que no quiso, el que no quiso decir, pero ¿por qué Dios levantó a esa hermanita si supieran cómo es? No, pero cuando tú no quisiste, encontró a alguien que sí quería ser transformado. Yo no sé si he estado en estos lugares donde de repente llega alguien nuevo y se empieza a levantar, y la gente sigue. Yo que tengo 3 años aquí, el pastor nunca me ha dicho. Yo que tengo, como el hermano del hijo pródigo, yo que tengo 20 años con el pastor, nunca me he puesto a predicar. Porque a esa persona acaba de llegar, apenas va a cumplir 1 año y ya está predicando. Es que iglesia,
Hay gente que ha decidido entrar a la plenitud de Dios, y hay gente que solo quiere estar afuera de la plenitud de Dios. Y eso cambia. Cuando tú decides que Dios te cambie, cuando tú decidas que Dios haga metidas cosas en ti, entonces Dios va a empezar a glorificarse. Entonces Dios te va a llevar al propósito. Entonces Dios te va a poner en el llamado y vas a ejercer la unción que ya Dios te dio. Pero no vas a ejercer unción hoy si no permites que la plenitud de Dios te abrace. No va a pasar. No va a pasar. Por más Biblia que sepas, no hay unción que se ejerza si no hay primero una transformación. Es que la Biblia es clara. Cuando Dios dijo, me tienes, que no podía poner vino nuevo en odres viejos, es claro. Es muy claro. Los sacerdotes cada mañana levantaban y limpiaban los candelabros, porque el aceite se quemaba durante toda la noche y tenían que empezar a limpiar. No podían poner aceite nuevo en esos candelabros, sucios. Dios no lo mandó así, porque todo lo que de Dios es necesita primero ser limpiado. Todo lo que de Dios es necesita ser limpiado. Y no estoy diciendo que usted está viviendo en pecado, que usted, no. Solo usted conoce, solo yo conozco mi vida. Pero esta palabra es para que alguien en esta hora pueda tomar en su corazón y decir, ¿sabes qué, papá? Yo quiero entrar a esa plenitud. Yo no lo había visto de esa manera, pero quiero entrar a esa plenitud. Hay cosas muy adentro de muchos de ustedes que a lo mejor piensan que muchos no saben, pero hay uno que sí lo sabe. Y vas a tener que de una otra manera traérselo a Dios, porque Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. Entonces usted dirá, no, pues eso lo voy a dejar pasar. Dios no lo deja pasar. Dios no lo deja pasar. Y esas cosas son las que, como lo trabajamos humanamente, creemos que Dios no toma nada en cuenta. Lo toma, iglesia. Esa plenitud de Dios en nosotros quiere llevarnos acá. Ahora yo quiero, ¿me entiendes? Que antes de empezar esas 5 cosas que vamos a poner en la pantalla, quiero que usted medite en esto que estamos hablando. A lo mejor muchos de ustedes ni siquiera han pensado entrar a esa plenitud. A lo mejor muchos de ustedes dijeron, pastor, pero yo ya tengo como 10 años en el evangelio y yo no sabía que tenía que entrar a esa plenitud de Dios. Es que Pablo mismo lo dijo, Dios me ha bendecido, pero con la misma bendición que Dios me ha dado, Dios lo hará con ustedes. ¿Sí? Aquellas cosas que tú ves transformadas en otros son las mismas obras que Dios quiere hacer en ti. Cuando tú ves predicadores en las pantallas, cuando a ti te instan, ¿me entiendes? Predicadores que escuchas, estos predicadores en algún momento fueron procesados. Y muchos de ustedes anhelarían que Dios los usara así. Oiga, iglesia, Dios te puede usar aún mejor que esas personas. Pero el problema es que no hemos llegado a entrar a esa plenitud. Queremos con Dios, ¿me tienes? Solamente de fuera, hacerlo de fuera. Cuando tú te metes adentro, hay cosas que me tienes, tú vas a decir, wow, tanto me esperé. Tanto tiempo me esperé para no experimentar eso de Dios. Porque es mejor, me tienes, estar así. Y no es lo que Dios desea. ¿Sí? Por eso cuando dejamos que el corazón sea transformado, ¿sí? Cuando dejamos que el corazón, me tiene, sea destapado, solo Él, iglesia, solo Él es más que suficiente para poder, me tienes, hacer algo con nosotros. Yo quiero que me ponga la primera imagen o las primeras palabras, por favor. Esto, mire lo que voy a decir. Queremos a Jesús lo suficiente para ir al cielo, pero no lo suficiente de Jesús para cambiarnos aquí en la tierra. La plenitud de Dios no trabaja pensando solo allá, trabaja pensando acá. ¿Sí? Por eso tú vas a ver mucha gente caminar en el evangelio que nunca le vas a ver nada más que le has visto siempre. Y no hay peor tristeza que veas a cristianos y que los conozcas por siempre y que en ellos no cambie nada. Nada. Usted no sabe con cuánta gente yo me he topado de esas. Un montón. Oh, pero se creen que lo saben todo. Creen
que ellos son los meros meros. ¿Sí? Porque queremos, ¿me entiendes?, ganarnos el cielo, pero no queremos, ¿me entiendes?, lo suficiente de Dios para que nos transforme aquí en la tierra. Y usted se va a topar con personas que dicen: no, hermano, yo soy, hermana, yo soy. No, es que a Dios no le interesa quién eres. A lo que a Dios le interesa es cuánto tú te dejas transformar aquí en la tierra mientras respires. Hay mucha gente, iglesia, que yo les podría enumerar muchos de esos momentos que esa gente dice uno: wow. Realmente solo le falta, ¿cómo le llaman eso? La aureola. Yo nomás la sé en francés, pero la aureola. Pero note esto, porque hay gente que ha creído que está caminando en la tierra, ¿me entiendes?, pensando que lo que sabe le sirve para poder, ¿me entiendes?, vivir el evangelio. ¿Usted sabe cuánta gente trae una mochila del pasado que sigue viviendo el evangelio hasta el día de hoy? Del recuerdo. Oh, yo recuerdo cuando Dios me hizo conmigo esto. Yo recuerdo cuando Dios hacía. Y yo recuerdo. Y viven de un recuerdo que no tienen nada nuevo al frente. Y Dios en su plenitud no es lo que te cambió allá, es lo que sigue cambiando ahora. Allá te sacó del vicio, allá te sacó, ¿me entiendes?, de la mentira, allá te sacó la brujería, allá te sacó de esto, allá te sacó, allá te hizo libre. Pero la libertad no basta, no la puedes traer cargando toda la vida sin tener experiencia al frente con Dios, porque la plenitud de Dios te lleva de más a más. Y eso es lo que muchos: no, pastor, es que usted no sabe, ¿me entiendes? En el año 94, Dios. Oye, pero el año 94 ya hace 20 y tantos años, ¿no? 30 años. Pero siguen pensando que en el 94 Dios hizo eso conmigo. Y Dios dijo: oye, yo ya sé que yo lo hice. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Que siempre se acordaba de atrás, de allá, y nunca miraba hacia enfrente. Y se conformaba con lo que vivía. ¿Sí? Cuando el Señor le dijo: ya no te acuerdes de las cosas pasadas, ¿me entiendes? Ya no te acuerdes de qué tan para ti fue asombroso, dice Isaías, cuando abrí el mar rojo. Estoy por hacer cosas nuevas. ¿No las ves? Están por salir a luz, le decía el Señor al pueblo. Porque lo que Dios quiere instar al pueblo a que en la plenitud de Cristo podamos vivir esa transformación. Ya te salvó, ya eras drogadicto, ahora eres libre, ahora eres hijo de Dios. Pero hay cosas buenas para ti, me tienes al frente. Eras alcohólico, sí, pero hoy eres libre y hay cosas nuevas para ti. Eras chismosa, ya no eres, pero hay cosas buenas para ti. ¿Sí me voy a entender? Porque queremos irnos al cielo, lo suficiente de Dios para ir al cielo, pero no queremos lo suficiente de Dios, la plenitud de Dios, para cambiarnos aquí en la tierra. Mire cómo trabaja eso. Eso no es así. Yo quiero ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Todos. ¿Sí? Pero ¿cuántos queremos ser trabajados aquí en la tierra? ¿Cuántas veces usted ha escuchado que la alabanza es la antesala o la práctica para ir al cielo? Pero lo que muchos menos hacemos. Cuando usted sube al carro, a su automóvil o a su lancha, helicóptero, avión, limusina, ¿qué música trae usted ahí? ¿Sí? ¿Qué clase de música trae? Aquella que le hace: la de déjate llorar, chiquilla. ¿Sí? O como la flor, o como. ¿Qué hay en su carro? ¿Qué música escucha usted? Porque si usted solo alaba en la iglesia para que lo vean o para juntarse con un grupo de personas, y en su carro está pum, pum, oh, ¿verdad?
No, pastor, es que ahora están pegados los corridos, ¿qué? Pesados cristianos. ¿Sí? ¿Han escuchado esa nueva, entre comillas, voy a decirlo rápido, el AI del nuevo álbum cristiano de Pablo? Escúchenlo. Se llama Silbo Apacible. Es increíble lo que están haciendo. No hay músicos, no hay cantantes, pero el AI hizo un álbum de cantos de alabanza country que habla de la palabra de Judas. Óigalo, va a ver que va a ser tremendo. Está dando mucho que hablar hoy en día. Pero a lo que voy es esto: muchos de nosotros, ¿me entiendes? Queremos esa parte de Cristo, pero queremos decir, pero es que yo quiero ir al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo ya? La verdad. Sí, ya, now. Right now. Con Toy Baby. Ahora, ese tendría que ser el deseo nuestro. A eso Jesús fue. Voy pues a preparar lugar, ¿qué? Para donde yo estoy, ustedes puedan estar. El deseo de Dios fue allá a preparar un lugar especial para nosotros. Quiere decir que Jesús nos está esperando. Nos está esperando. Mire qué gran privilegio que Jesús haya ido a preparar un lugar para usted, hermana. Y como usted es alta, va a ser un lugar amplio. Para mí no tanto, ¿no? Pero todos queremos ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Yo a veces le digo a mi esposo, voy manejando y, Señor, ven. Va a decir, Señor, pues sí o no. Entonces, y yo le digo, Señor, ven, Señor, porque siento en un momento dado declararlo. La iglesia dice esto, la palabra dice, la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor. El Espíritu Santo que fue dejado en la tierra con la iglesia dicen, ven, Señor. El problema es que al decir ven, Señor, no estamos diciendo, ay, ¿será que el pastor ya es perfecto? No, no, no. Hay cosas que Dios está trabajando en mí como las está trabajando en usted. El problema es que yo he llegado a entender que si entre más me meto en la plenitud de Dios, más estoy preparado para aquel día. Póngale que en este día siempre soy un poco drástico en eso, pero es una realidad. Que de repente yo vaya a la casa y me peguen en el lugar y me maten a mí, te quedes viva tú. ¿Sí? Y yo muero en ese momento. La muerte no te agarra por sorpresa. Dios sabe la hora, el día y cómo Él te ha de llamar. Pero mientras Él te llama, te está listando. Él te está empujando. Por eso muchos momentos y no quiero asustar a nadie, por favor, porque pero muchas veces Dios por eso te insta a buscarlo. Muchas veces Dios te prepara a acercarte, porque no sabes si Él te está por llamar y estás listo. Pero dices tú, yo quiero ir al cielo. ¿Cuál es la mentira del mundo? De que todos van a ir al cielo. No. El cielo es preparado para aquellos que reconocieron el sacrificio de Jesús, que aceptaron a Jesús como su Salvador y caminaron con Jesús en la tierra para ser transformados. ¿Usted cree que cuando usted se casó quería ver a la novia toda como cuando se levantó y así me caso? ¿Cuántos usaron vestido aquí de novia? Levanten la mano las mujeres, no los hombres, las manos. ¿Sí? Entonces cuando ustedes se cambiaron, se prepararon y todo, no dijeron a sus papás o a sus familias, no me pongas vestido, yo así voy a ir. No, hay una preparación, hay un momento especial, porque la novia es la que va a llamar la atención en esa ceremonia. El hombre ya no ponemos un traje y no nos ponen make-up ni nada, ¿entiendes? No ponen extensiones. Pues Dios está haciendo con la iglesia eso, que mientras el cielo ha sido preparado para nosotros, debe de haber un pueblo que está anhelando ser transformado en la tierra. Y en la tierra es que Dios te está maquillando.
Que en la tierra es que Dios te está poniendo extensiones. Que en la tierra es que Dios preparó un vestido y puso un nuevo vestido en ti. La tierra es para que tú y yo podamos hacer que Él nos hermosee. ¿O usted quiere ser hermoseado ya que llega al cielo? No, no, no. Al cielo van a entrar los que están ya. ¿Sí? Entonces hay un código para entrar al cielo. ¿Cuál es? Santidad. Esa palabra para muchos es: no, pastor, eso no me pida eso a mí, porque yo creo que santidad conmigo no va, porque lo ven muy grande. Y santidad simplemente es dejar que Dios nos aparte de nuestros placeres, ¿sí? De esos pecados ocultos, de esas cosas que solo Dios y ustedes conocen. Entonces, cuando dejamos que Dios nos vaya apartando y nos saque, estamos llegando a esa santidad. Pero cuando oímos la palabra santidad, decimos: no, yo para ser santo solo en el enmascarado. Pero note esto: la santidad no es algo que no podamos alcanzar. Porque el santo, que es Cristo, vive en nosotros, nos va a llevar a esa santidad. Pero siempre y cuando nos dejemos moldear en la tierra. Hay un cielo, sí, y es para ti y es para mí, es para tus generaciones. Pero debemos de aprender que antes de ir al cielo tiene que comenzar acá. La segunda, por favor. Note esto: ¿quiere lo suficiente de Jesús para inspirarlos? Pero no lo suficiente de Jesús para... ¿Quién? Y eso lo decíamos hace un momento. ¿Quién no quiere ser inspirado por Jesús? ¿O quién no es inspirado por Jesús? Es uno de los personajes que toda la vida, de generación nos va a inspirar. Pero cuando alguien te inspira sin que te lleve a un confrontamiento, a una transformación, simplemente eres un fanático, eres un hombre que viene o conoce a Jesús por simpatía, porque te gusta lo que hace, porque te gusta lo que escuchas de Él, trabajas en esa simpatía. Son simpatizantes. Mas sin embargo, Jesús no anda buscando simpatizantes. Dios no anda buscando que le diga alabío, alabao, alabín, bomba, Jesús, rarara. Jesús no anda buscando porras. Jesús anda buscando gente que se deje transformar. Porque yo no sé si usted sabía, pero en el cielo Jesús Dios tiene porras. Día y noche le cantan: santo, santo, santo es el Señor. Tiene querubines, serafines, ángeles, arcángeles, ¿sí? Y todos ellos, los serafines y querubines, son los que le adoran todo el tiempo. Y tiene una porra. Jesús no necesita que lo digas: alabío, alabao, no. Lo que Jesús está buscando en ti y en mí, por ser creados bajo la carnalidad, bajo el pecado, Dios quiere darnos esa parte, que nosotros logremos entrar a ese cielo, me tienes siendo transformados. Si tú eres simpatizante de Jesús, tú te vas a decir: oh my God, yo recuerdo cuando mamá me decía esto, y yo recuerdo cuando decía que Jesús es esto. Cuando tú te vuelves, me tienes un simpatizante de Jesús, corres mucho peligro, porque no vas a formarte en una vida que Dios quiere. La siguiente, por favor. Oiga esto: quieren lo suficiente de Jesús para sus planes, pero no lo suficiente de Jesús para cambiar sus planes. Mire qué tremendo es esto. Queremos a Jesús para traerlo a nuestros planes, y no es malo, porque Dios está para estar de nuestro lado. Pero cuando Dios quiere cambiar nuestros planes, le ponemos un freno, un stop, un alto. No, Jesús, no, por aquí, en este plan no entres. Te quiero aquí en este plan. Acá te quiero. Y queremos manejar a Dios como que Dios
tendría que obedecernos a nosotros. Señor, te quiero en este plan, te necesito en este plan. Pero cuando Dios quiere cambiar este plan, no lo dejamos entrar. Y entonces es ahí donde no vivimos la plenitud de Dios. Porque la plenitud de Dios abarca todo. Cuando tú te entregas a Jesús, te debes de entregar todo. Porque es ahí donde la plenitud de Dios, lo todo de Dios, lo suficiente de Dios, va a hacer cosas maravillosas en nosotros. Y entonces esa es la parte. Queremos a Dios en nuestros planes, pero que Dios cambie nuestros planes, híjole, como que no me gusta esa cosa. Y sabe que si Dios va a cambiar un plan tuyo, es porque tiene algo mejor para ti. Y que si Dios se va a meter en un plan tuyo y lo va a cambiar, no es porque Él me tienes estorbándote en tus deseos. No, es que hay algo que Él me tiene preparado mucho mejor para nosotros. Pregunto, ¿cuántas veces usted le ha puesto un stop a Dios para no entrar a sus planes? Muchas veces lo hemos hecho. Muchas veces lo hemos hecho. Pero seguimos caminando como que nada pasara. A veces Dios ha querido entrar. ¿Y sabes cuál es el problema? De que cuando Dios ya diseñó algo para ti, sea como sea, te guste o no te guste, va a llegar un punto donde Él se va a meter y va a decir, con permiso, dijo Monchito, y va a empezar a manejar algo y te va a estorbar. Ahora sí, va a llegar un punto donde Dios te va a quitar un trabajo, va a cerrar una puerta y te va a enseñar que cuando Él dice, yo tengo un plan contigo, Él lo va a llevar a cabo. Y esa parte es la que muchos cristianos dicen, no, yo reprendo al diablo. No, está bien, repréndelo. Al que no puede reprender es a Dios. Y cuando Dios está en el plan y quiere llevarte a otro momento, lo va a hacer. Lo va a hacer, iglesia. Y esa es la cosa que le tenemos miedo a los planes de Dios. Mire, yo he visto mucho hombre, y se lo he dicho a usted la otra vez, este pastor que le ayudé por un año, un hombre de mucho dinero, pues, 3 Suburban atrás, enfrente de su casa. ¿Me tienes? 2 motos parqueadas enfrente, una casa muy hermosa, un hombre de mucho dinero. Pero cuando él entra al llamado, Dios empieza a tratar con él. Yo como copastor lo puedo decir con todo respeto. Él de repente andaba ya por no sé dónde en avión trabajando los domingos. Se agarraba avión. Él pagaba avión para ir a trabajar. Boom, 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 boom. Y yo le dije hasta un día, le dije, ¿sabes qué? El pastor eres tú, no soy yo. Porque mientras tú estás trabajando allá, yo estoy predicando acá. Y no me quiso escuchar. ¿Sabes qué pasó el año siguiente? El trabajo empezó a bajar. Y cuando bajó el trabajo, los biles de este hombre eran altos. ¿Qué pasó? Que en menos de unos meses, con la primera Suburban. A los meses, la otra. Se la llevó el dealer. La tercera, llegaron por la moto. La primera, la segunda él la entregó porque decía que no puedo pagar. Y estaba por perder su casa. Y estoy hablando de un año entero, iglesia. Todo de esos 12 meses. Hasta aquel día, un momento reconoció que necesitaba rendirse a Dios y dejarlo entrar a sus planes. Y cuando lo hizo, al punto de que su familia le ayudó para sostener la casa porque no tenía para pagar, este hombre se compró un carrito viejito. Con eso andaba con su familia. Después de tenerlo enfrente de su casa todo, lo perdió todo. Pero porque no dejamos entrar a Dios a nuestros planes, Dios dice, me tengo que meter. Porque para algo te llamé y para algo te escogí. Y si yo no me meto, te me vas a echar a perder. Y Dios le quitó todo. Pero durante ese año, como en el mes de noviembre, diciembre, este hombre reconoce, se rinde a Dios. Y Dios le dice, hoy empiezo a hacer las cosas diferentes contigo.
Este hombre volvió otra vez a subir. Su trabajo empezó a crecer. Empezó a tener las cosas, no quizás como antes, creo que a un nivel mejor. Pero ese hombre hasta el día de hoy reconoció que Dios tenía que entrar a un plan donde él no lo quería dejar entrar. Por eso es que yo digo que si queremos lo suficiente de Dios para nuestros planes, para nuestros deseos, para nuestros sueños, pero no queremos que Dios venga a nuestros planes o entre a nuestros planes, estamos un poco ahí. Por eso la plenitud de Dios trabaja diferente a como nosotros lo pensamos. ¿Quieres la plenitud de Dios? Si yo te pregunto hoy, no me respondas, pero si yo te pregunto hoy, piénsalos. ¿Quieres la plenitud de Dios de verdad? ¿O solo quieres que Dios trabaje en lo que tú anhelas? Dios lo puede hacer. Vuelvo a repetir, Dios no tiene problemas. Si a Dios le dices hasta aquí, Dios dice está bien. Pero cuando ya Dios quiere saltar algo, porque tiene algo contigo, Él se va a meter sin pedirte permiso. Y eso es lo que muchos no han llegado a entender. Cuando Dios se mete sin pedirte permiso, es porque Él ya va a otro momento contigo. Recuerdo a mi esposa decir esto. Llegamos a limpiar oficinas, limpiábamos, no sé, ¿cómo se dice? Es donde hacen liposucción y todo eso, clínicas y todo. Y limpiábamos. Pero mi esposa dice, el Señor me habló y me dice que yo tenía que empezar a vivir por fe. Aunque quizás en ese momento mi esposa no lo entendía. Se cerró una puerta, se cerró otra puerta, se cerró toda la puerta hasta que quedamos con una. Esa una de repente se fue. Y no es porque no sabríamos limpiar. Usted sabe cómo limpia mi esposa. Es que había una palabra que le dijo Dios: te voy a enseñar a caminar por fe. Cuando nosotros queremos a Dios en nuestros planes, pero no queremos a Dios que cambie planes, estamos trabajando, estamos viviendo un evangelio que no va conforme a lo de Dios. Por eso cuida tu corazón, cuida, me tienes en dónde y cómo tú y yo estamos caminando en este evangelio. Porque Dios, me tiene, llega tiempo donde Dios no va a pedir permiso. La siguiente, hermano, por favor. Queremos lo suficiente de Jesús para cada domingo, pero no lo suficiente de Jesús para de lunes a sábado. ¿Usted sabe cuánta gente va los domingos a una iglesia? No como argentino, no, sino bastante. Muchas personas se van a reunir en un domingo a diferentes lugares. ¿Es malo? No, por eso se hizo un espacio para glorificar al Señor juntos. El problema es que el domingo se hizo porque queremos lo suficiente en ese domingo. Queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios abra los cielos, que ese domingo bajen 25,000 ángeles, y queremos eso suficiente de Jesús para ese domingo. La pregunta es, mañana que nos levantemos, nos despertemos, si Dios nos permite, ¿vamos a seguir queriendo lo suficiente de Jesús? Porque ahí es donde nosotros entramos a este evangelio. Queremos, porque acuérdense que el tema principal es este: Dios está contigo. La plenitud de Dios está contigo. Pero siempre y cuando nosotros aceptemos esa plenitud, eso que llena todo en nosotros. Si no lo estamos aceptando, no estamos viviendo la plenitud de Jesús. Entonces, queremos lo suficiente de Jesús, queremos la plenitud de Jesús para cada domingo, pero no le estamos buscando esa plenitud de lunes a sábado. Entonces, y pastor, ¿y cómo le hago para buscarlo lunes, martes, miércoles? Simple. La misma actitud que tomas al venir cada domingo, tómalo un lunes. Habla con papá. Déjale saber cuánto lo necesitas. Dile: Señor, sigue trabajando conmigo. Mira, hay una palabra, se las voy a confesar. Hay una palabra que yo siempre le digo al Señor: Señor, no te detengas. Sigue trabajando conmigo. No te detengas.
Esa palabra la he llegado a tomar como un amigo y se lo he dicho a Dios: no te detengas, Dios, sigue trabajando, porque ese es mi deseo, que Dios no se detenga para seguir trabajando en mi vida. Pero eso no tiene que ser solo los domingos, no solo los viernes, sino de lunes a domingo, que es la plenitud de Dios. ¿Sí? Ahora, si con nosotros decimos esto, digo, yo voy terminando hoy. Si nosotros como iglesia estamos anhelando entonces lo todo de Dios, vamos a practicar, iglesia, estos principios que la Biblia nos dice. Pablo dijo: yo he sido bendecido, he recibido de Dios, ustedes me han bendecido y hoy gracias a Dios por eso. Pero esas mismas riquezas que Dios me ha dado a mí vendrán sobre ustedes. Como pastor puedo decir esto: toda plenitud que Dios ha llevado a nosotros como pastores también llegarán a muchos de ustedes. Pero no estoy hablando solamente en algo, ¿cómo se dice?, económico, monetario, algo que ustedes puedan ver con sus ojos. Yo no sé si usted practica, pero practíquelo. Véase al espejo. Yo sé que muchas veces no somos tan guapos, pero la risa es peor. La risa es la peor. Hermanos, vean quién se rió después del culto. Al cuartito, a la oficina, por favor. Y entonces, pero saben que el espejo es un buen trabajo para voltearse a ver y decir: ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Qué estás haciendo, Esvin? ¿Por qué eres tan cabezón? Háblale a esa persona que está en el espejo y te vas a dar cuenta. Y no es una terapia no, es una realidad. Es una realidad. Cuando tú ves a esa persona que Dios formó y la ves en el espejo y le hablas, porque mire, nadie te puede hablar como tú mismo te puedes hablar. Porque si alguien viene y te dice lo que te tiene que decir, te vas a enojar, te vas a molestar. ¿O usted no se enoja? ¿Verdad que nos enojamos? Sí. A veces hacemos tren. Es humo acá por el... Pero nadie nos gusta. Yo siempre he practicado esto. Autocriticarse es una de las mejores cosas que puedes trabajar. Porque el día de mañana, si Chris viene y me dice algo y yo ya me autocritiqué, no me va a molestar, porque le voy a decir: gracias, hermano, yo ya sabía. ¿Y quién te lo dijo, pastor? Yo mismo. Pero cuando tú no te autocriticas, cuando tú no te examinas a ti mismo, tú no estás queriendo ver la vida realmente de tu corazón. Queremos a Jesús los domingos, sí, está bien, pero Jesús está disponible lunes, martes, miércoles. Jesús también puede cambiar un jueves. También Dios puede transformar un miércoles. Lo puede hacer. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero quiero invitarte, me tienes que, cuando tengas tiempo, ponte en ese espejo. Cierra la puerta del baño si tienes espejo en tu baño. Ciérrala y empieza a hablarle a esa persona. Y empieza a decirle: ¿sabes qué? Tú eres esto y esto. ¿Sí? Y si le tienes que decir cosas buenas, también dile: ¿sabes qué? Te felicito, porque parecía, me tienes, que tú como cabezón o cabezona no ibas a lograr esto, pero mírate. Practícalo, iglesia, y vas a ver que cuando Dios venga a exhortarte, tu mismo corazón te va a hablar a ti. Y eso lo tenemos que ver. Y mientras voy terminando, quiero que escuche esto. Es por eso que llegamos a entender, en mi vida llegué a entender que a través de todo lo que hemos hablado, y que Dios es suficiente. Y porque cuando llegamos a entender que Dios dice: no, Dios en su plenitud es más que todo, más de lo que necesito. Cuando tú conoces a un Dios suficiente, mire lo que te voy a decir. Hace un Dios que te confronta, que te desafía, que te cambia, que te incomoda,
Y llega un punto hasta donde te redarguye. Mire lo que hace la plenitud de Jesús. Antes de llevarte y llenarte de todo lo que tú quieres, es que te va a confrontar. La presencia de Dios te va a confrontar. Te va a decir: mira, hijo, hija, no estás caminando bien, no lo estás haciendo como yo quiero. Te va a confrontar. ¿Sí? Cuando Dios te viene a confrontar, porque yo sé que no lo estás viendo y estás viendo a un hombre delante de ti, muchas veces te vas a incomodar. Por eso, y el pastor que se cree, porque me está diciendo, no soy yo. No soy yo. Yo solamente estoy entregándote una palabra que también para mi vida ha servido una y otra vez. ¿Sí? Cuando viene Dios, ese Jesús de plenitud, y te desafía. Desafiar es hacer cosas que no estás haciendo ahora. Y cuando te está desafiando, tú dices: es Jesús que me está llevando hacia donde yo no conozco. Y es bonito saber que hay un Dios que se está desafiando. Cuando conoces a un Jesús de plenitud, que no solo te habla, sino te quiere cambiar, tú dices: wow, yo quiero eso. ¿Quién no quiere ser cambiado? ¿No te han dicho: deberías de cambiar tu forma de ser? ¿No? ¿Algunos de ustedes no les han dicho? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque hay cosas que a otros no les gustan de nosotros. Pero cuando Dios viene a decirte: te quiero cambiar, no es porque Él está enfadado de tu manera de ser, es que Él te quiere formar a su imagen. Eso es diferente, iglesia. Por eso cuando conoces a un Dios de plenitud, también te incomoda. Algunos de ustedes, cuando yo sé, porque les he visto la cara, cuando estamos predicando, hay una palabra que te incomoda y estás así como que inquieto. Pero es que la palabra así es. Te va a molestar. Te va a molestar. Ahora, ¿Dios viene para molestarte? No, Dios viene como para que ese mismo malestar, eso mismo incómodo, te haga ver que realmente estás haciendo algo que a Él no le está agradando. Dios nunca va a venir a ti para hacer una vida de ti de martirio, de cargas. Él va a venir para darte libertad. Él va a venir para darte, esos momentos diferentes. Por eso es que cuando conocemos la plenitud de Jesús, también te va a redargullir. Te redarguye. Ahora, yo decía la otra vez, cuando nosotros conocemos a ese Jesús que redarguye, hoy en día la iglesia ya no vive nada de eso. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es y le damos la espalda a Jesús. Y Jesús te está redarguyendo, me tienes confrontando de esa manera para que tú digas: ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú tienes algo mejor para mí. No conozco muchos de ustedes por años, pero espero que de aquí a 3 años su vida y mi vida sea diferente. Porque si de aquí a 3 años su vida y mi vida es igual, ¿en qué evangelio estamos? Porque yo conozco a un Dios, a un Jesús que es pleno para nuestra vida, que sí sabe hacer cosas buenas, pero nuestra vida no está cambiando. Vas a ser confrontado, iglesia. Vas a ser confrontado. Sé que muchos de ustedes vienen de iglesias donde sí las apedreaban, pero nunca les dieron la medicina de cómo trabajar con el evangelio. A lo mejor ustedes vienen de iglesias donde ni siquiera le hablaban de eso para que no se incomodaran. Pero yo conozco a un Jesús que vino, para cambiar vidas, para cambiar y transformar nuestros corazones. ¿Sí? Para eso vino Jesús. Jesús no vino para decirte: mira, hijito, qué bonito te ves. No, Jesús vino para confrontar tus pecados, tus debilidades. Para eso vino Jesús. Y ese es el deseo de Jesús para nosotros. Queremos ser una iglesia que podamos vivir en ese cambio, en esa transformación de Jesús.
No para que la iglesia donde está sea mejor o más santa. No se trata. En cuanto tú más santo eres, no se trata del edificio, se trata de tu vida. Porque si yo me voy al cielo, hermano Chris no sabe ir conmigo. Es decisión de él irse al cielo. Es personal. Esto es personal. Aunque hoy vemos un grupo, esto es personal. No hay que le diga a hermana Estela, amor, si te vas al cielo, llévame, por favor. No. Es que esto no es de combo, ¿verdad? 2 por 1. Esto es personal. La plenitud de Dios es personal. ¿Sí? Si el ladrón de la cruz hubiera dicho lo mismo que dijo el otro, los dos hubieran ido al cielo. Pero solo uno reconoció la plenitud de Dios. Y el otro dijo, nah, él decidió. Por eso hoy, usted al salir de aquí, yo ya no puedo hacer nada. Es más, ni Jesús puede hacer nada. Jesús lo único que espera de nosotros es una reacción a la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Póngase de pie, por favor.